Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de química. Empecemos. Bien, pues hoy vamos a ver un concepto que me habéis pedido muchos, tanto por parte de química como por parte de bioquímica, que al fin y al cabo es una rama de la química, por más que digan los biólogos. Así que hoy vamos a ver la molécula más simple de todas. No es la más simple de todas, pero es una molécula fundamental, tanto en química como en bioquímica. Y estoy hablando, por supuesto, de la molécula de agua. Vale, perfecto. Pues vamos a ver la molécula de agua. La molécula de agua tiene esta fórmula, H2O, ¿vale? Si hacemos su representación sería esta, O, aquí tenemos un hidrógeno, y aquí tenemos otro hidrógeno. Dos hidrógenos enlazados por cada uno por un enlace covalente simple a un oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno, si os acordáis, tiene 6 electrones en la capa de valencia, ¿vale? Lo voy a pintar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Cada hidrógeno tiene un solo electrón, ¿de acuerdo? El hidrógeno quiere llegar a la configuración electrónica del helio, y para eso necesita 2 electrones. De esta manera, al compartirlos por el enlace covalente, este hidrógeno compartirá este electrón con este otro electrón del oxígeno, y este otro hidrógeno compartirá su electrón con el del oxígeno. De esta manera, cada hidrógeno tendrá la configuración del helio. Y, a la vez, el oxígeno querrá llegar a la configuración electrónica del neón. Para ello, necesita completar 8 electrones en su capa de valencia, y al combinarse con 2 hidrógenos, estos le comparten cada uno un electrón y acabaría con 8. De esta manera ganaría total estabilidad. Bien, pero aquí tenemos una cuestión más. Tenemos que meternos con una propiedad periódica muy importante. Esta propiedad periódica es la electronegatividad, que se representa así, EN, ¿vale? Los elementos químicos no es que sigan una regla para determinar su electronegatividad. Es verdad que hay una lista que podemos seguir, según la tabla periódica, para ver cuáles son más electronegativos que otros. Pero el caso es que el oxígeno es uno de los más electronegativos que existen. ¿Y qué significa que sea electronegativo? Pues la electronegatividad es la tendencia a captar electrones, es decir, el oxígeno tiende más a captar electrones, es como si los agarra más fuerte, ¿vale? Y si estos electrones están compartidos, los electrones de cada hidrógeno van a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. ¿Lo entendéis? Aunque estén formando parte del enlace covalente, van a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Claro, si están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, está clara una cosa. Los electrones, la electricidad de la molécula, pese a ser neutra, va a estar repartida de forma desigual, ¿vale? Los electrones tienen carga negativa, luego se va a acumular más carga cerca del oxígeno, ¿vale? Entonces podemos decir que hay una densidad parcial de carga, en este caso negativa. Se representa así, delta menos, ¿vale? Y al alejarse de los hidrógenos, van a quedarse los hidrógenos respecto al oxígeno cargados positivamente, que no es que lo estén, sino que tienden a cargarse positivamente, porque tienen menos densidad electrónica, tienen menos, los electrones están más lejos de ellos, y entonces les han dado cierto grado de positividad eléctrica, ¿vale? Esto lo representamos así, delta más, densidad de carga positiva, ¿vale? Densidad de carga eléctrica positiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta molécula tiene aquí una densidad de carga positiva, otra densidad de carga positiva y otra de carga negativa? Pues bien, esta molécula, la molécula de agua, no es una molécula lineal, ¿vale? Las moléculas lineales, como por ejemplo, lo puede ser el CO2, que sería así, ¿vale? No pasaría a nada, ahora os explico por qué, pero el agua tiene una particularidad y es que es una molécula angular. Concretamente, el ángulo que forma es de 104,45 grados, ¿de acuerdo? Pues muy bien, lo que ocurre aquí es ni más ni menos que al ser una molécula angular, bien, cuando se acumula aquí una carga positiva y aquí hay una acumulación de cierta carga negativa, acumulaciones parciales, ¿vale? Y aquí lo mismo, se genera un vector, ¿vale? Este vector es el vector conocido como vector dipolo eléctrico, que lleva siempre la dirección
desde la positiva hasta la negativa, ¿vale? Sentido, del positivo al negativo. Este vector de aquí sería un vector momento dipolar, que se representa así, nu, ¿vale? Tendríamos aquí un momento dipolar 1, que sería desde este hidrógeno hasta este oxígeno, y luego aquí tendríamos otro momento dipolar 2, momento dipolar 2, ¿vale? Lo que ocurre es que estos dos vectores no se van a cancelar como si fueran aquí. De este modo tendríamos aquí un momento dipolar y aquí otro. Misma dirección, opuesto sentido, mismo módulo, los vectores se cancelan. Pero el problema es que si sumamos estos dos vectores, que sería este vector, momento dipolar 1, con este otro vector, momento dipolar 2, ¿vale? Generaríamos un vector resultante. No se cancelarían por lo menos totalmente. Así que podemos decir que el momento dipolar generado en 1 más el momento dipolar generado en 2 va a dar un momento dipolar resultante, que no lo sabemos cuál es, pero que es distinto de 0. Y si el momento dipolar es distinto de 0, significa que la molécula tiene una propiedad que se denomina polaridad, ¿vale? Podemos decir que la molécula de agua es una molécula polar. Esto de polar viene de polo. Aunque la molécula en su conjunto sea eléctricamente neutra, al tener distinta densidad electrónica, esto es como si fuera un polo negativo y estos dos polos positivos. ¿Lo entendéis? Bien. Entonces hablamos de esta propiedad que es la polaridad. Y esta propiedad, la polaridad, hace que la molécula de agua sea una molécula tan especial como es. El primer aspecto que refleja su polaridad es que cuando la molécula de agua se cristaliza, lo haga formando un sólido covalente reticular, ¿vale? Que es una estructura cristalina formada por enlaces covalentes. Después, tiene otra propiedad muy importante, que es la de disolvente de sales. Pensad una cosa, vamos a ver ahora la sal común, ¿vale? La sal común es esta, ¿vale? NaCl. Es un compuesto iónico, así que esto es una fórmula empírica. Eso quiere decir que por cada átomo de cloro hay 2 de sodio. En este caso, simplemente en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No que por cada uno de oxígeno haya 2 de hidrógeno, no. Es que esto es una molécula. No podemos formar H4O2, porque esa molécula no existe, ¿vale? Esto es una molécula y puede haber 10.000 de esas, pero no podemos decir H4O2. Sin embargo, aquí sí, aquí esto forma una red cristalina, ¿vale? De un número indefinido de partículas. Está organizado en base a estructuras geométricas, ¿vale? La sal común sería de esta manera. Tendríamos un ion sodio unido a un ion cloruro. Esto está unido a otro ion cloruro, ¿vale? Esto a otro catión sodio. Y esto seguiría así, ¿vale? Imaginaos millones y millones de estas cosas, ¿vale? Aquí tendríamos otro cloruro, así, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si os fijáis, cuando metemos sal en agua, la sal se disuelve. ¿Por qué se disuelve la sal en agua? Pues porque al meter una molécula de agua, que es polar, ¿vale? Si metemos nosotros por aquí una molécula de agua, la voy a pintar en rojo, lo que va a ocurrir es que el oxígeno, ¿vale? Que es muy... le he pintado mal. El oxígeno, que es muy electronegativo, ¿vale? Va a acercarse al sodio. El oxígeno es más electronegativo que el cloro, ¿vale? Luego, si es más electronegativo que el cloro, el sodio va a preferir al oxígeno porque capta sus electrones más fuerte. Pero, a su vez, los dos hidrógenos, uno se va a unir a un átomo de cloro, no a unir sino a acercar, y otro a otro átomo de cloro. ¿Os fijáis? Esto es lo que va a pasar, ¿vale? Aquí tendríamos otro oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero si os fijáis, aquí tenemos una cuestión muy importante. Y es que resulta que al ocurrir esto, se rompe este enlace iónico, que es un enlace físico, y quedan las moléculas de agua separando a los iones. Los iones no se pueden ver. Cuando metemos en un vaso agua y aquí metemos una sal, lo que estamos haciendo es disolver sus iones, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Pues esta propiedad es fundamental entenderla bien. Y entonces podemos decir que el agua disuelve a las sales iónicas, ¿de acuerdo?
Pero aquí entramos también en otra cosa, y es que resulta que el agua disuelve algo más. Y esta es una regla fundamental de la química. Lo polar disuelve a lo polar, y lo no polar disuelve a lo no polar. El agua es una molécula polar, está polarizada. Eso significa que tiene cierta acumulación parcial de carga en una parte. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, precisamente, es que una molécula de agua puede disolver a otras moléculas polares, ¿vale? Bien, entonces, una molécula de agua podría disolver, por ejemplo, a una molécula polar también, como sería la molécula del cloruro de hidrógeno, es decir, del ácido clorhídrico, ¿vale? Precisamente el estar disuelto en agua es lo que lo convierte en un ácido a esta molécula. Y el agua no podría disolver, por ejemplo, a cualquier sustancia no polar, como suelen ser las grasas. Es por eso que el aceite no se disuelve en agua, y no por la densidad, como se os lleva explicando toda la vida. Eso es una de las mentiras que vende el sistema educativo desde el principio. El agua no es que no se mezcle con otros compuestos por tener distinta densidad, porque al fin y al cabo el agua y el ácido clorhídrico tienen también distinta densidad y se pueden mezclar perfectamente. Lo que ocurre es que por distinta densidad el agua se sitúa debajo del aceite, ¿de acuerdo? La razón principal por la que no se mezclan es porque el agua está compuesta por moléculas polares, es decir, cargadas parcialmente, y el aceite, como toda grasa, estará formado por moléculas apolares. De esta manera, es imposible mezclar agua con aceite a menos que añadamos una tercera sustancia que puede ser perfectamente un jabón. Un jabón tiene una parte hidrófila, ¿vale? Una parte de su molécula es hidrófila, es decir, que capta agua, y otra parte es hidrófoba, que repele al agua, pero que coge a moléculas no polares como las grasas. Es por eso que si nos lavamos las manos con jabón nos vamos a quitar las grasas, ¿vale? Realmente lo que está ocurriendo es una reacción química en la que las moléculas de jabón captan para su interior moléculas de agua y moléculas de aceite. Y eso serían un poco las propiedades fundamentales de la molécula de agua. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!